Existe una arrogancia inmensa y silenciosa en nuestra civilización contemporánea. Miramos hacia los milenios pasados desde lo alto de nuestros rascacielos de acero, convencidos absolutamente de que somos el punto culminante de la evolución intelectual. Asumimos con total seguridad que el progreso de la humanidad traza una línea recta, ascendente e inquebrantable, una marcha constante desde la ignorancia primitiva hacia la iluminación tecnológica. La realidad, sin embargo, es mucho más oscura y fascinante. La verdadera historia del ingenio humano es una ruta fragmentada, repleta de picos de brillantez absoluta seguidos por abismos de amnesia cultural profunda. Caminamos diariamente sobre los ecos de imperios extintos que dominaban disciplinas de construcción tan avanzadas que, hasta el día de hoy, desconciertan a las mentes más brillantes de nuestra ingeniería. No se trata de teorías extravagantes sobre visitantes de otros mundos, ni de magia antigua. Se trata de un nivel de genialidad técnica humana tan puro y sofisticado que parece desafiar las leyes fundamentales de la física y el sentido común de su propio tiempo. Hoy desentrañaremos el misterio de 7 estructuras monumentales esparcidas por la faz de la Tierra. Hablamos de colosos de piedra incomprensiblemente pesados, manipulados y ensamblados con una precisión que avergonzaría a la maquinaria industrial moderna. Nos adentraremos en ciudades antiguas que disfrutaban de sistemas de saneamiento, presión de agua y climatización perfectos milenios antes de que las capitales modernas descubrieran la higiene básica. Contemplaremos santuarios esculpidos directamente en las entrañas de la roca volcánica, tallados desde la cima hasta la base, donde el más mínimo error de cálculo habría significado la ruina absoluta e irreversible de toda la obra. Estos lugares imponentes no son simples atracciones para los viajeros. Son advertencias formidables, grabadas a fuego y piedra en la memoria del planeta. Nos revelan una verdad incómoda. El conocimiento es extremadamente frágil. Una tecnología, sin importar cuán perfecta o revolucionaria sea, desaparece por completo en el instante en que la sociedad que la alberga se derrumba. El saber nace, florece de manera espectacular y puede morir para siempre. Bienvenidos a un nuevo viaje para redescubrir nuestra verdadera herencia. Están sintonizando la época del cosmos. Si sienten la necesidad de comprender estos enigmas y explorar los rincones más profundos de nuestra historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal y encendiendo las notificaciones, para que podamos seguir desvelando estos secretos juntos. Aterrizamos bruscamente en el ardiente valle de la Bekaa, en el corazón del actual Líbano, donde yace un complejo monumental que desafía frontalmente nuestra comprensión de la física aplicada y el esfuerzo colectivo. Nos encontramos ante las colosales ruinas de Heliópolis, conocidas universalmente como Baalbek. Aquí, bajo el implacable sol del Medio Oriente, descansa la base del templo de Júpiter. La plataforma principal sostiene un enigma de proporciones verdaderamente abrumadoras, compuesto por bloques de piedra caliza tan descomunales que la mente moderna fracasa al intentar asimilar su pura magnitud espacial. 3 de estos monolitos conforman el célebre trilitón. Cada fragmento individual de esta tríada de piedra pesa aproximadamente 800 toneladas y mide más de 20 metros de largo. Para materializar semejante masa opresiva, debemos visualizar el peso combinado de 2 de los aviones de pasajeros más grandes del mundo, completamente cargados de combustible, equipaje y personas. Los antiguos constructores no se limitaron simplemente a tallar estos monstruos de roca en la cantera. Los levantaron hasta una altura de 7 metros sobre el nivel del suelo y los encajaron unos sobre otros con una precisión geométrica que resulta escalofriante. No existe ni un solo rastro de mortero entre las juntas estructurales. Las uniones son tan herméticas, tan dolorosamente exactas, que resulta físicamente imposible deslizar la hoja de un cuchillo a través de ellas tras milenios de terremotos y erosión. Nuestra ingeniería contemporánea contempla esta hazaña con genuina perplejidad y un sutil toque de envidia profesional. Levantar 800 toneladas de peso muerto en la actualidad requiere grúas industriales excepcionales, máquinas formidables de las cuales existen muy pocas unidades operativas en todo el mundo. Desplegar una de estas grúas modernas exige meses de planificación meticulosa, la construcción de carreteras reforzadas especiales y la preparación de un terreno capaz de soportar la inmensa presión sin colapsar bajo las orugas de acero. Los arquitectos del pasado lograron exactamente el mismo resultado insano manejando herramientas manuales, cuerdas trenzadas de fibras naturales y vigas de madera. El asombro se multiplica exponencialmente cuando abandonamos la estructura del templo y nos dirigimos hacia la cantera cercana, el útero rocoso de donde nacieron estos gigantes. Allí, medio enterrado en la tierra seca, aguarda un bloque aún mayor, conocido tradicionalmente como la Piedra del Sur, cuyo peso estimado roza las asombrosas 1.200 toneladas. Y la tierra albergaba secretos todavía más densos en sus profundidades. Hace escaso tiempo,
Un equipo de arqueólogos europeos excavó justo debajo de esa zona perimetral y descubrió una masa rectangular casi perfecta, bautizada como la piedra de la mujer embarazada. Este titán durmiente alcanza la escalofriante cifra de 1.650 toneladas. Representa el bloque de piedra labrado más pesado jamás encontrado en la superficie de nuestro planeta. Yace allí, misteriosamente abandonado, con cortes limpios en sus costados, como si los trabajadores hubieran interrumpido su labor por un instante y jamás hubieran regresado para reclamar su obra maestra. Los textos académicos tradicionales ofrecen una explicación conservadora basada en la fuerza bruta inagotable y el trabajo esclavo. Proponen el uso de inmensos rodillos de madera rodando sobre rampas de arena, tirados por legiones interminables de trabajadores humanos operando al unísono. Sin embargo, los cálculos mecánicos más elementales destruyen esta teoría casi de inmediato, exponiendo sus fallas insalvables. Mover una sola carga de 800 toneladas cuesta arriba sobre una superficie rugosa empleando fricción básica requeriría la fuerza tractora combinada de al menos 40.000 hombres adultos, todos tirando simultáneamente de cables del grosor de troncos de árboles. Aquí surge la paradoja logística definitiva que destroza el paradigma histórico convencional. Sencillamente no existe el espacio físico tridimensional alrededor de la piedra para acomodar a 40.000 personas. La topografía escarpada del terreno y las dimensiones físicas del bloque impiden categóricamente que tal multitud inmensa pueda siquiera sostener las cuerdas necesarias, mucho menos sincronizar sus movimientos milimétricos. La logística pura para coordinar, alimentar, hidratar y dirigir a un ejército civil de ese tamaño para mover un único bloque raya en el absurdo absoluto. Los habitantes locales durante innumerables siglos contemplaron estas ruinas silenciosas y concluyeron con lógica fatalista que ninguna mano humana podría haber erigido semejante plataforma divina. Atribuyeron la colosal obra a seres mitológicos y entidades sobrenaturales imponentes, incapaces de procesar en sus mentes que simples mortales de carne y hueso poseyeran tal poderío terrenal. Rechazamos firmemente las fábulas de intervenciones mágicas o tecnologías caídas del cielo. Lo que nos aterra maravillosamente de Baalbek reside puramente en lo humano. Es el testimonio mudo de una abrumadora destreza organizativa ancestral. Dominaban un sistema de ingeniería invisible, una metodología magistral de distribución de pesos y un dominio absoluto de su entorno geográfico que hoy, completamente rodeados de motores de combustión y microchips avanzados, somos trágicamente incapaces de comprender o replicar. Observar esas piedras labradas es mirar fijamente a los ojos de un pasado que nos supera abrumadoramente en pura ambición material y audacia técnica. Cambiamos radicalmente de entorno, dejando atrás la fuerza bruta para adentrarnos en el dominio absoluto de la precisión geométrica esculpida en la roca viva. En medio del implacable desierto de Jordania, oculto tras un estrecho y serpenteante desfiladero de sombras profundas, se alza el antiguo corazón del reino nabateo. Petra no es una ciudad construida mediante la adición de materiales, es una ciudad nacida puramente de la sustracción. El monumento más emblemático de este enclave misterioso, el majestuoso Alcázne o el Tesoro, emerge como una visión casi onírica, tallada directamente en una pared vertical de arenisca rosada que se eleva vertiginosamente hacia un cielo siempre árido. La genialidad incomprensible de los arquitectos nabateos reside en un método de ejecución que desafía frontalmente toda la lógica de la construcción tradicional. En lugar de apilar bloques desde el nivel del suelo hacia las alturas, un proceso indulgente que permite corregir desviaciones o reemplazar piezas fracturadas, estos maestros picapedreros comenzaron su obra maestra desde la cornisa más alta de la montaña y descendieron milímetro a milímetro hacia la base. Es un enfoque de diseño estricto que no admite el más mínimo margen de fallo humano. Un solo golpe de cincel demasiado profundo, una sola grieta imprevista provocada por un cálculo erróneo en el relieve de una columna superior, y toda la enorme fachada montañosa habría quedado arruinada para el resto de la eternidad. Es físicamente imposible volver a pegar la roca a la montaña madre. Trabajando al borde del vacío, tallando sus propias plataformas temporales en la roca a medida que descendían inexorablemente, crearon fachadas palaciegas y relieves intrincados de una delicadeza abrumadora. La presión psicológica sobre estos artesanos, suspendidos entre el cielo y la arena, debió ser asfixiante. Cada nivel inferior dependía de la perfección milimétrica del nivel superior recién terminado. Lograron una simetría impecable en un medio natural caprichoso, sin el uso de andamiajes de madera convencionales, confiando ciegamente en su aguda destreza espacial y en una lectura profunda de las vetas geológicas. Pero la asombrosa fachada monumental es apenas un elegante velo estético que oculta un milagro tecnológico infinitamente superior. Sostener una metrópolis bulliciosa, que en su apogeo logró albergar a 100.000 almas sedientas, en medio de un páramo abrasador donde la lluvia es una anomalía estadística, equivale a desafiar a la muerte misma.
Los habitantes de este cañón no se conformaron con la mera supervivencia, prosperaron creando un oasis artificial de lujo inaudito, adornando sus calles con fuentes cantarinas, estanques decorativos y enormes piscinas públicas bajo el furioso sol del desierto. Domaron este entorno hostil mediante una red de hidrología que resulta asombrosa incluso para los estándares contemporáneos. Esculpieron una inmensa red de canales serpentinos, presas de contención robustas y vastas cisternas subterráneas. Este complejo sistema estaba diseñado para capturar, calmar y almacenar hasta la última gota de las violentas inundaciones estacionales que azotan la región de forma repentina. El agua fluía suavemente a través de infinidad de tuberías de cerámica machembradas, siguiendo pendientes calculadas con una exactitud matemática para mantener un flujo vital constante, evitando siempre que la presión excesiva reventara los delicados conductos de arcilla. El pilar central de esta infraestructura vital era un revestimiento de mortero patentado por ellos mismos. Desarrollaron una pasta impermeable verdaderamente revolucionaria, aplicando múltiples capas en el interior de sus depósitos de piedra para sellar la porosidad natural de la arenisca. La composición química exacta de este estuco prodigioso sigue eludiendo la comprensión total de los laboratorios modernos. La confirmación histórica definitiva de la brillantez de este diseño hídrico se produjo cuando las implacables legiones del Imperio Romano finalmente anexionaron este reino de las arenas. Los soberbios ingenieros de Roma, que se consideraban a sí mismos como los amos indiscutibles del agua y los creadores de los mejores acueductos del mundo conocido, inspeccionaron la red local. Su reacción fue un silencio reverencial. En una decisión absolutamente inusual para una fuerza conquistadora implacable, se negaron a demoler o alterar el sistema nativo. Comprendieron de inmediato que estaban ante una obra de ingeniería inmejorable, adoptaron la infraestructura nabatea en su totalidad y se limitaron a disfrutar de sus beneficios vitales. Esa silenciosa rendición técnica ante el genio del desierto constituye el tributo más grandioso que la ciudad esculpida pudo recibir en toda su existencia. El Panteón de Roma se erige bajo el cielo italiano como un desafío colosal a las fuerzas implacables del tiempo y la gravedad. Nos encontramos frente a la cúpula de hormigón no armado más grande jamás construida en la historia de la humanidad, una estructura masiva que ha soportado terremotos, invasiones y el desgaste incesante de casi 2 milenios sin desplomarse. La magnitud de esta proeza arquitectónica resulta aún más humillante para nuestra arrogancia contemporánea cuando observamos que el hormigón armado moderno, repleto de varillas de acero interior, comienza a agrietarse y oxidarse irreversiblemente en apenas unas pocas décadas. Los ingenieros imperiales orquestaron una sinfonía perfecta de distribución de masas para evitar que la cúpula colapsara bajo su propio peso aplastante. Modificaron meticulosamente la densidad de los materiales a medida que la bóveda ascendía hacia el firmamento. En la base gruesa y robusta, emplearon rocas inmensamente pesadas como el travertino y la toba volcánica. A medida que la curvatura se elevaba, sustituyeron gradualmente esos elementos densos por piedra pómez, una roca volcánica extremadamente ligera y porosa. Esta transición magistral culmina en el óculo central, una abertura circular majestuosa que no solo aligera drásticamente la tensión estructural en la cúspide, sino que también actúa como la única fuente de luz natural, conectando el suelo terrenal con las esferas celestiales. El verdadero milagro del Panteón no reside únicamente en su geometría audaz, sino en la alquimia profunda y silenciosa que ocurre a nivel microscópico dentro de sus muros. Durante siglos, los científicos observaron pequeños trozos blancos incrustados en las antiguas ruinas romanas. La academia tradicional descartó estas partículas de manera condescendiente, catalogándolas como simples errores de mezcla, supuesta evidencia de un control de calidad deficiente por parte de obreros primitivos. La soberbia de nuestra era nos cegó ante una tecnología de materiales increíblemente sofisticada. Apenas en el año 2023, un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts decidió analizar estas misteriosas inclusiones blancas utilizando microscopios electrónicos de última generación. El hallazgo revolucionó por completo nuestra comprensión de la química antigua. Esos fragmentos blancos eran clastos de cal viva, introducidos intencionalmente en la mezcla mediante un proceso abrasador conocido como mezcla en caliente. Los romanos no eran constructores descuidados, eran químicos visionarios que habían codificado un mecanismo de autocuración casi biológica dentro de un material inorgánico. Cuando la estructura inevitablemente sufre microfisuras debido al asentamiento del terreno o a la implacable actividad sísmica, el agua de la lluvia penetra en las pequeñas grietas. En lugar de degradar el interior y destruir el edificio paulatinamente, como ocurre con nuestras construcciones contemporáneas, el agua reacciona de forma activa al entrar en contacto con esos nódulos latentes de cal viva. Esta interacción desata una reacción química que produce una solución rica en calcio. Dicha solución fluye por las fracturas y se cristaliza rápidamente a medida que se asienta,
rellenando la grieta por completo y sellando la herida de la piedra antes de que el daño pueda propagarse y causar un fallo catastrófico. El edificio cura sus propias cicatrices de manera autónoma. Los constructores diseñaron deliberadamente un material activo, capaz de diagnosticar y reparar sus propios daños estructurales sin intervención externa. Encerraron un ciclo químico vitalicio dentro de los muros, garantizando que su obra maestra pudiera sanarse a sí misma a través del paso implacable de los siglos. Descifrar este secreto atesorado nos obligó a utilizar tecnología subatómica moderna, mientras que aquellos arquitectos lo concibieron y perfeccionaron aplicando una sabiduría empírica profunda, un conocimiento deslumbrante que se apagó trágicamente con la caída de su imperio. Cambiamos la escala de lo colosal a lo milimétrico, adentrándonos en un abismo de simetría matemática que desafía la percepción visual. En el corazón árido de Rajastán, India, se esconde un descenso hacia las entrañas de la Tierra que parece extraído directamente de una simulación por ordenador contemporánea. El pozo escalonado de Chand Baori perfora el suelo hasta alcanzar una profundidad asombrosa de 13 pisos. Quien asoma la mirada por el borde de esta estructura se enfrenta a una ilusión óptica hipnótica, un laberinto invertido compuesto por 3.500 peldaños de piedra tallada, entrelazados en un patrón de zigzags perfectos que descienden hacia un estanque de aguas oscuras. Ningún bloque de este inmenso rompecabezas geométrico está colocado al azar. La alineación de cada escalón es tan exacta que las sombras proyectadas por el sol inclemente del desierto crean un juego visual cinético, transformando la piedra estática en una superficie que parece vibrar y moverse con el transcurso de las horas. Semejante nivel de precisión tridimensional en el siglo IX resulta desconcertante. La versión histórica oficial clasifica este lugar como una simple solución utilitaria para alcanzar las aguas subterráneas durante las crueles sequías de la región. Esa explicación resulta trágicamente insuficiente frente a la abrumadora complejidad del diseño. Extraer agua requería únicamente un agujero profundo y una cuerda resistente. Aquí, sin embargo, nos encontramos ante un despliegue de genialidad arquitectónica que trasciende la mera supervivencia. El monarca Chanda, perteneciente a la dinastía Nikumb, ordenó construir una máquina climática subterránea a escala monumental. La termodinámica de esta pirámide invertida funciona con una eficacia impecable. A medida que uno desciende por la intrincada red de escaleras, el aire pesado y asfixiante de la superficie se transforma. En el nivel inferior, justo sobre la superficie del agua, la temperatura desciende drásticamente, marcando unos 5 o 6 grados menos que en el exterior abrasador. Esta anomalía térmica artificial convirtió al pozo en el epicentro absoluto de la vida social, un refugio público gigantesco donde la población local podía escapar del calor mortal de la temporada seca. Pero la obra maestra esconde un propósito aún más elevado, revelado magistralmente en su asimétrica cuarta pared. Mientras 3 lados del inmenso pozo están dominados por la geometría implacable y repetitiva de las intrincadas escaleras, la cara restante se erige como un fastuoso complejo palaciego de galerías superpuestas, nichos delicadamente esculpidos y pabellones de piedra bellamente adornados. Allí residía el majestuoso santuario dedicado a Arsat Mata, la reverenciada deidad local de la alegría y la felicidad terrenal. El acto cotidiano de buscar agua quedaba así transformado en una peregrinación física y espiritual sumamente íntima. Bajar aquellos miles de peldaños hacia la frescura silenciosa de las profundidades simbolizaba un viaje interior de purificación y meditación profunda. El diseño arquitectónico obligaba al individuo a concentrarse absolutamente en cada paso, induciendo un estado de trance rítmico antes de llegar al umbral sagrado del santuario subterráneo. Resulta casi perturbador observar cómo una construcción excavada en roca caliza blanda, sometida a presiones geológicas constantes y cambios extremos de temperatura estacional a lo largo de los siglos, se mantiene prácticamente intacta. Tras más de 1000 años de existencia ininterrumpida, los formidables muros carecen de grietas estructurales graves que amenacen su integridad. Los antiguos constructores lograron calcular el ángulo de inclinación exacto para evitar que las inmensas paredes colapsaran sobre sí mismas por el peso de la tierra circundante, fusionando el pragmatismo frío de la ingeniería civil con una visión estética y religiosa verdaderamente sublime. Este abismo escalonado demuestra de forma irrefutable que nuestros antepasados lejanos no solo sabían cómo manipular el mundo físico crudo para garantizar su supervivencia biológica, sino que dominaban plenamente el arte superior de entrelazar la matemática pura con la compleja psicología humana. Fueron capaces de moldear el espacio vacío para crear entornos inmersivos que alimentaban simultáneamente las necesidades urgentes del cuerpo material y los anhelos insaciables del espíritu. Cruzamos ahora las arenas abrasadoras de Egipto para detenernos frente a un acantilado escarpado en Deir el-Bahari, donde la vista engaña brutalmente a la mente cronológica. Frente a nosotros se alza una estructura de terrazas escalonadas y columnatas de líneas estrictamente rectangulares,
despojadas de cualquier adorno excesivo. Cualquier estudiante de arte contemporáneo juraría estar contemplando el diseño cumbre de un maestro del racionalismo de la década de 1930. Sin embargo, este complejo funerario pertenece a la reina Hatshepsut y fue erigido en el siglo XV antes de nuestra era. La estética limpia, fría y matemática, desprovista de las curvas pesadas, los obeliscos abrumadores y los excesos decorativos típicos de otras construcciones faraónicas, rompe violentamente con todo el canon establecido. Es un salto evolutivo en el diseño visual que no tiene precedentes lógicos en su línea temporal. El arquitecto real, Senenmut, concibió una idea que desafía la concepción básica de la edificación monumental. En lugar de levantar una mole de piedra aislada sobre la llanura desértica, compitiendo torpemente con la inmensidad del paisaje, decidió que la propia geología dictara la geometría del santuario. Fusionó la obra humana con la naturaleza cruda. Las líneas horizontales impecables de las tres inmensas terrazas superpuestas y las largas rampas ascendentes imitan a la perfección las estrías naturales de la imponente pared de roca caliza que las cobija. El templo no está simplemente construido al pie del acantilado, sino que brota orgánicamente de sus entrañas, convirtiendo la cordillera entera en una extensión monumental del edificio. Esta filosofía de integración paisajística total es un concepto intelectual que la vanguardia europea y americana tardaría más de 3 milenios y medio en redescubrir y celebrar como una innovación moderna. La belleza de sus proporciones minimalistas sirve de envoltura para un instrumento astronómico de una precisión verdaderamente implacable. La orientación geométrica del eje central obedece a un cálculo celeste ejecutado con rigor milimétrico. Durante el amanecer exacto del solsticio de invierno, el día más corto y oscuro del ciclo anual, un único y afilado rayo de sol rasga la penumbra. Esa lanza de luz penetra a través de los pórticos exteriores rectos, cruza los amplios patios interiores de manera ininterrumpida y se abre paso hasta el santuario más recóndito y sagrado, iluminando de manera espectacular el altar del dios Amón. Lograr esta alineación impecable requirió una comprensión matemática de la bóveda celeste y una topografía magistral, todo ello materializado sin la existencia de lentes ópticas complejas ni maquinarias de medición avanzadas. Cada pilar monolítico fue posicionado en la tierra para obedecer la trayectoria futura del astro ciego. El peso de los siglos y las furiosas venganzas políticas intentaron devorar este destello de brillantez intelectual. Años después del fallecimiento de la monarca, la nueva administración gobernante ordenó erradicar metódicamente su memoria, cincelando su nombre de los registros y destrozando sus efigies. Pero el núcleo de la edificación sobrevivió a la furia de la censura por una razón estructural puramente defensiva y brillante. Al estar el conjunto arquitectónico tan intrínsecamente soldado a la formación montañosa, derribar la creación de Senenmut habría requerido el esfuerzo colosal de tener que desmantelar la montaña misma. La audacia de fundir la inteligencia humana con el peso del planeta no solo generó una obra maestra temporal de proporciones armónicas, sino que forjó una armadura de roca madre indestructible para proteger el legado de una mente que pensaba en términos de milenios futuros. Bajo el sol implacable del mar Mediterráneo, la isla de Creta custodia los restos asombrosos del inmenso palacio de Cnosos. Cuando los primeros exploradores británicos comenzaron a retirar la espesa capa de tierra acumulada durante milenios, esperaban encontrar las ruinas ásperas de una fortaleza primitiva propia de la temprana edad de bronce. Lo que desenterraron, en cambio, fue un complejo palaciego inabarcable que albergaba una tecnología doméstica tan absurdamente sofisticada que provocó un choque cognitivo inmediato en toda la academia tradicional. Escondida bajo los intrincados laberintos de piedra labrada, latía una red de ingeniería sanitaria que superaba con creces a las grandes capitales mundiales de principios del siglo XX. La deslumbrante civilización minoica no se conformó con almacenar agua estancada en simples vasijas de barro. Sus artesanos concibieron y ejecutaron un sistema de conductos subterráneos verdaderamente revolucionario. Estas piezas de cerámica cocida no eran cilindros huecos básicos, sino formas cónicas diseñadas a medida que encajaban perfectamente unas dentro del extremo ensanchado de las otras. Esta sutil pero brillante alteración geométrica reducía el diámetro del canal, acelerando el flujo del líquido y creando un auténtico sistema de agua a presión completamente funcional. El inmenso edificio real contaba con agua corriente cristalina transportada desde los manantiales lejanos, elaborados canales de drenaje perimetrales para evitar inundaciones durante las tormentas y, lo más desconcertante de todo, inodoros equipados con mecanismos de descarga directa. Las aguas negras eran arrastradas eficientemente hacia un alcantarillado subterráneo cerrado, eliminando cualquier foco de infección. A la par, implementaron anchos pozos de luz estratégicos que funcionaban como pulmones arquitectónicos, garantizando una ventilación cruzada perfecta para refrescar las estancias durante el sofocante verano insular.
Todo este alarde de comodidades higiénicas de vanguardia ocurrió más de 1500 años antes de que las legiones de Roma comenzaran a levantar sus famosos acueductos imperiales. Representaba un nivel de pureza urbana que la orgullosa Europa moderna tardaría casi 4 milenios enteros en redescubrir, viéndose obligada a reinventar la fontanería solo después de que brutales epidemias de cólera diezmaran las calles de Londres en pleno siglo XIX. Semejante brillantez intelectual, sin embargo, se extinguió de manera violenta, rápida y definitiva. La tierra tembló y el cielo se oscureció con la catastrófica erupción del volcán en la cercana isla de Tera. Olas colosales y nubes densas de ceniza tóxica borraron a la sociedad minoica del mapa histórico en un suspiro. Su linaje fue aniquilado y su sabiduría sepultada. Los secretos de la hidráulica avanzada y el confort térmico jamás fueron heredados por las tribus vecinas. El progreso técnico sufrió una amputación severa, hundiendo a las futuras generaciones en un abismo de insalubridad que duraría cientos de años, subrayando la aterradora fragilidad de nuestros mayores logros colectivos frente al poder destructivo de la naturaleza. En las altas y frías mesetas del Cuerno de África, el suelo de origen volcánico esconde un testamento de devoción que invierte de manera brutal todas las leyes de la construcción convencional. Llegamos a Etiopía, a la sagrada ciudad de la Libela. Aquí no existen canteras lejanas, ni bloques colosales transportados a través de vastas llanuras mediante la fuerza bruta. Los visionarios del siglo XII decidieron que el cielo no era el límite hacia el cual debían ascender sus oraciones formidables, sino que debían hundirlas directamente en las entrañas oscuras del planeta. Ejecutaron una proeza inabarcable de arquitectura sustractiva, un esfuerzo titánico que la mente moderna lucha desesperadamente por procesar. Frente a una inmensa explanada de roca sólida y continua, legiones de obreros armados únicamente con cinceles rudimentarios y pesados martillos de hierro comenzaron a tallar zanjas profundas, aislando inmensos bloques rectangulares de piedra pura del resto de la montaña. A partir del momento en que la zanja quedaba terminada, la verdadera locura técnica daba comienzo. En lugar de edificar muros colocando una piedra sobre otra, comenzaron a vaciar la roca desde el techo hacia el suelo profundo. Esculpieron ventanas perfectas, columnas intrincadas, naves espaciosas y altares solemnes arrancando pedazos de la montaña, milímetro a milímetro. Si un artesano cometía un mínimo error de cálculo o golpeaba la piedra con demasiada fuerza, fracturando una columna vital o agrietando una cornisa, no había forma humana de sustituir la pieza dañada. El edificio nacía de un solo bloque continuo, atado eternamente a la corteza terrestre. Retiraron aproximadamente 50.000 metros cúbicos de escombros pesados solo para liberar uno de estos inmensos santuarios de su prisión geológica. El pináculo absoluto de este esfuerzo sobrehumano es Viete Georgis, un templo monolítico tallado magistralmente con la forma de una cruz perfecta. Esta joya arquitectónica se hunde 12 metros en el abismo de la tierra. Al asomarse por el borde del foso rectangular que la rodea, la vista choca violentamente contra un techo plano decorado con cruces concéntricas, revelando un edificio majestuoso que parece haber sido empujado hacia el inframundo por una fuerza celestial invisible. Pero hundir un edificio en la tierra conlleva un riesgo mortal inminente durante la implacable temporada de lluvias africana, el peligro constante de convertir el lugar sagrado en una cisterna gigante de agua estancada. Para evitar que las furiosas tormentas ahogaran su obra maestra, los ingenieros etíopes diseñaron una red de drenaje sutil e invisible, canales escarpados y fosos secundarios que desvían torrentes feroces lejos de los frágiles cimientos, manteniendo la estructura perfectamente seca y segura tras 80 décadas de aguaceros incesantes. Cincelaron 11 de estas asombrosas iglesias monolíticas, conectándolas todas mediante un oscuro y sofocante laberinto de túneles estrechos, pasadizos secretos tallados a mano y catacumbas silenciosas. Lo que eleva a este complejo por encima de cualquier otra maravilla ancestral analizada no es la incomprensible cantidad de roca removida, ni la perfección matemática de sus altas paredes subterráneas. Es su pulso vital inquebrantable. Mientras que otras estructuras grandiosas del pasado terminaron devoradas por la arena del desierto, abandonadas por sus creadores caídos o reducidas a simples atracciones estériles, este laberinto de piedra roja sigue respirando con fuerza. Cada madrugada, figuras devotas envueltas en túnicas blancas descienden por los mismos escalones desgastados que tallaron sus antepasados hace 800 años. Los cantos litúrgicos resuenan vibrantes contra las paredes de toba volcánica exactamente de la misma manera que lo hicieron el día inicial de su consagración. La Libela se niega a ser un cadáver arquitectónico fosilizado o un misterio inerte esperando ser descifrado. Es un corazón palpitante, un milagro de la negación material que logró sobrevivir a la amnesia destructiva del tiempo. Hemos cruzado continentes y milenios para contemplar 7 testimonios mudos de brillantez absoluta. Piedras imposibles de levantar, matemáticas esculpidas en el abismo,
acueductos milenarios y hormigón que sana sus propias heridas. Todos ellos nos arrojan a la cara una verdad innegable y aterradora. El progreso humano nunca ha sido una línea recta. Es un camino geológico fragmentado, lleno de cumbres gloriosas y precipicios oscuros. La tecnología más avanzada del planeta y el conocimiento más profundo del universo resultan completamente inútiles si no existe una generación dispuesta a heredarlos y protegerlos. El olvido absoluto es el verdadero destructor de los imperios. ¿Cuál de estas proezas monumentales de la antigüedad desafía más tu propia percepción de la historia humana? ¿Crees que nuestra civilización moderna corre el riesgo real de perder sus conocimientos más valiosos en un futuro distante? Deja tu opinión personal y tu análisis en la sección de comentarios. Debatir libremente es la mejor herramienta para mantener vivo el conocimiento. Si este viaje a través del tiempo ha logrado despertar tu curiosidad intelectual, suscríbete a La Época del Cosmos, activa las alertas visuales y comparte esta experiencia en tus redes sociales, con tus amigos y familiares cercanos. Ayúdanos a expandir esta hermandad de mentes inquietas para seguir descubriendo juntos los inmensos enigmas que el pasado todavía oculta bajo la tierra profunda.